Buenas tardes, mi nombre es Samantha Jaramillo y voy a hablar acerca de los circuitos RL, un tema que hemos visto en el parcial 2 de Física 3. Y me ha parecido bastante interesante este tema ya que los circuitos RL tienen una gran aplicación en la vida cotidiana. Lo primero que hay que entender es qué es un circuito RL, y es básicamente un circuito formado por inductores denominados con la letra L y resistencias denominados con la letra R, en donde el inductor es un elemento pasivo y cumple la función de no permitir cambios abruptos de corriente. Y es esta la propiedad que permite que los circuitos RL tengan una gran aplicación. Hay que reconocer la simbología y las unidades de la resistencia inductor e interruptor para nosotros poder identificar el tipo de circuito en la teoría. La primera imagen demuestra una resistencia y su unidad son los ohmios, denominados con la letra omega. La segunda figura tiene un inductor similar a un resorte y su unidad es el henrio, denominado con la letra H. Y por último tenemos el interruptor, que también es característico de este tipo de circuitos. Lo importante del tema son las aplicaciones. Aquí en la figura se puede ver un circuito RL básico que consta de una resistencia, el inductor y la propia fuente de voltaje. Para las aplicaciones hablaré primero del circuito relevador. Bueno, este va a constar del circuito RL y mediante la bobina o el inductor va a generar un campo magnético por las propiedades de inducción que tiene, y este campo magnético va a alcanzar una magnitud suficiente como para cerrar el interruptor de otro circuito. Y este va a hacer que funcione dicho circuito, convirtiéndose así en circuito relevador. Este tipo de circuitos se los puede encontrar en los primeros circuitos digitales y en circuitos de conmutación de alta frecuencia. La aplicación más importante a mi parecer es el circuito de encendido de un automóvil, ya que es un sistema que todos hemos visto o todos hemos escuchado de este sistema de encendido de un automóvil. El inductor, por su propiedad de oponerse a los cambios bruscos o abruptos de corriente, es eficiente para controlar la generación de la chispa que hace que el motor de un automóvil funcione. Es importante que la chispa sea en el momento adecuado en este proceso de encendido del motor. Se puede observar que un circuito RL controla este sistema. Son las bujías las que constan de dos electrodos, y es aquí donde existe una alta tensión y se va a generar la chispa. El inductor es el que va a permitir obtener una alta tensión entre estos dos electrodos a partir de la fuente, que sería la batería, que proporciona simplemente 12 voltios. Teniendo en cuenta que el voltaje del inductor es igual a la inductancia por una derivada de corriente sobre una derivada de tiempo. Esto quiere decir que se puede generar un gran cambio de corriente en un corto periodo de tiempo. Aquí se puede observar más claramente el sistema de encendido de un automóvil, y consta de las bujías, del cable de tensión y de la bobina propiamente, que es la que permite tener una alta tensión entre los electrodos para generar la chispa. Es importante conocer el funcionamiento del inductor para comprender lo que es un circuito RL. Y para esto hay que tener claro el concepto de inductancia, que es la creación de una corriente eléctrica generada por un campo magnético cuando éste pasa por la bobina o el inductor. Aquí nos estamos basando en la ley de Faraday, la ley de inducción de Faraday. Otro concepto importante es la autoinductancia, que dice que conforme la corriente aumenta en el inductor, se da un campo magnético generado por la misma. El flujo magnético en la bobina también aumenta y este generará una FEM inducida en el circuito. En cambio aquí nos basamos en la ley de Lenz, que nos dice que esta FEM inducida tendrá una dirección opuesta al campo eléctrico que la genera. Es curioso observar que se llama FEM
fuerza electromotriz y no es una fuerza, más bien es un voltaje y de hecho por eso recibe también el nombre de voltaje o tensión inducida. Existen unas conclusiones, a mi parecer, bastante importantes para el desarrollo del tema de circuitos RL, como es que es necesario el conocimiento de métodos de análisis y resolución de circuitos. Con esto me refiero a leyes de Kirchhoff, a divisor de voltaje y corriente, a teorema de Thevenin y Norton, entre otros métodos de análisis y resolución. También me parece importante comprender el concepto de FEM, inductancia, autoinductancia, así como la función y comportamiento de una bobina. Esto ya lo estudiamos en el parcial 1 de física, en lo que fue el electromagnetismo, donde estudiamos la ley de Faraday, la ley de Lenz, la ley de Oster, entre otras leyes de electromagnetismo que nos han permitido comprender cómo es que se relaciona el campo eléctrico y el campo magnético.